La Academia de Matemáticas se complace en presentar algunos de los trabajos realizados durante el periodo septiembre 21, enero 22, esperando que sean de su agrado e interés. Muchas gracias por su atención. Hola, bueno, pues el presente video, que lleva por título El número áureo, es realizado por profesores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro, del plantel Pedro Escobedo. El objetivo de este trabajo consiste en darte un vistazo de cuál es el valor del que conocemos como el número áureo o número de Dios, o también llamado como proporción divina. Veremos cómo se obtiene y echaremos un vistazo al desarrollo histórico de este importantísimo número. Para iniciar, es muy bueno comentarte primero cuáles son los orígenes del descubrimiento de este famoso número, el cual llamamos el número áureo, el número de oro o el número de Dios. Bueno, pues para empezar es importante mencionar que este número es un número irracional. Dichos números fueron descubiertos por la escuela pitagórica, la cual fue la primera escuela matemática griega. Esta fue fundada por un griego también llamado Pitágoras de Samos, el cual vivió entre el 569 a.C. y el 475 a.C. Personaje quizás te pueda parecer muy familiar. Seguramente lo has escuchado alguna vez, ya que fue él quien resolvió o dio el procedimiento o la demostración del teorema que hoy lleva su nombre, el famoso teorema de Pitágoras. Sobre los números irracionales, más concretamente, estos fueron descubiertos por un pitagórico llamado Hipaso de Metaponto. Él se encontraba estudiando las propiedades geométricas de una figura importantísima para los griegos y en particular para los pitagóricos. Esta figura es el pentagrama. Todo esto más o menos alrededor del siglo V a.C. Resulta que para los pitagóricos este símbolo, el pentagrama, representaba una identidad para ellos. Era lo que los identificaba a su escuela de matemáticos religiosos. También este pentagrama representaba lo que es el universo y la perfección matemática. No solamente eso, los pitagóricos tenían al número en lo más alto de la escala. Para ellos, el número lo era todo. Era la materia esencial de todas las cosas. Entonces, el pentagrama representando el universo y los números representando la materia de todas las cosas. Hoy en la actualidad sabemos que los números irracionales pertenecen a un conjunto de infinitos elementos. Eso quiere decir que hay infinitos números irracionales. Pero imagínate lo impactante que resultó para los pitagóricos el saber que en el mismo pentagrama, esa figura que los identificaba y los representaba y que tenían en tan alta estima, se encontraba la prueba de que los números racionales no eran suficientes para describir el universo. Pues bueno, se cuenta que a Hipaso de Metaponto, el personaje que tenemos aquí, que fue el descubridor de los números irracionales, fue asesinado a causa de este hecho por los mismos pitagóricos. Bueno, entonces platicaremos ahora cómo obtener el valor de este número tan importante, que más adelante platicaremos un poquitito de dónde lo podemos encontrar. Para poder hacer esta descripción y este desarrollo, nos vamos a apoyar del pentagrama. Bueno, resulta que del pentagrama, para poder encontrar esta proporción, necesitamos primero dos segmentos. El primer segmento de ellos va a ser este segmento que marcamos en amarillo, que corresponde a aquel que va o que une dos vértices del pentágono que tiene inscrito al pentagrama. El segundo segmento importantísimo va a ser aquel correspondiente a cualquiera de los lados del pentágono. En ese caso, pues marcamos este segmento que se encuentra en color rojo. Con esos dos segmentos
montado uno sobre el otro, vamos a marcar 3 puntos. Uno llamaremos A. Al final del segmento en rojo llamaremos B. Y al final del segmento amarillo llamaremos C. Nota que tanto el segmento amarillo como el segmento rojo tienen su inicio en el punto A. El estudio formal de esta proporción se lo debemos al matemático Euclides. Euclides es conocido como el padre de la geometría. Y él define esta proporción de la siguiente forma. Me voy a permitir leerlo. Se dice que un segmento está dividido en media y extrema. En ese momento, este número o esta proporción se llamaba media y extrema razón. Más adelante tomó el nombre de número phi, un número de oro. Pero en este momento, en este desarrollo matemático y en esta época, hasta Euclides se conocía a esa razón como media y extrema razón. Entonces, esta media y extrema razón la obtenemos de este segmento dividido de la siguiente forma. Cuando el segmento total, que es el segmento AC, el segmento amarillo, es la parte mayor, como la parte mayor, el segmento de AB, es la parte de esta forma, en este segmento, dado por el matemático Euclides, podemos definir cuál es el valor de este número importante. Bueno, hemos vuelto a anotar el segmento del que encontramos esta proporción gracias a la definición que nos dio Euclides. Para poder hacer este desarrollo, vamos a tener una magnitud para el segmento total que va desde A hasta C. Podemos elegir el número que nosotros queramos, pero para finalizar este procedimiento, vamos a decir que el segmento desde A hasta C tiene valor de la unidad. ¿Qué valor tiene el segmento de A a B? Bueno, es un valor que no conocemos, que vamos a intentar descubrir ahorita. De momento, definir el valor del segmento AC y el segmento de AB. Este es el segmento BC, que está en función de los dos segmentos que hemos definido anteriormente. Entonces podemos decir que el segmento BC tiene un valor de 1 menos X. Dadas estas dimensiones que hemos asignado y estas representaciones simbólicas del segmento, podemos describir esta unidad de la siguiente forma. Cuando AC vale 1, AB vale X es igual a AB que vale nuevamente X sobre DC que vale 1. Si nosotros desarrollamos esta expresión, vamos a encontrar que obtenemos una ecuación con 3 términos. Al resolver esta ecuación, evidentemente vamos a tener la capacidad de ver cuál es el valor de X para poder determinar la proporción que estamos buscando. Ok, vuelvo a anotar la ecuación de segundo grado completa. ¿Y cómo le damos solución? Bueno, pues podemos darle solución a través de la fórmula general, la cual se la debemos al matemático Teofanto de Alejandría, quien también es conocido como el padre del álgebra. La fórmula general es la siguiente, la que tenemos aquí. Esta nos permite encontrar el valor de X en una ecuación de segundo grado completa solamente en función de los coeficientes constantes y del término independiente. Vemos que en esta expresión tenemos 3 valores importantes. Tenemos el valor de A, tenemos el valor de B y tenemos el valor de C. ¿Quién es A y quién es B? Son los coeficientes constantes de los términos que contienen a X. En este caso, este coeficiente que está aquí y el coeficiente que tiene esta X. ¿Quién es C?
C es el valor del término independiente. Entonces, A valdría 1, B valdría 1 y C valdría menos 1. Sustituimos esos tres valores en mi ecuación, desarrollamos, resolvemos y nos encontramos con que la solución a esta ecuación de segundo grado tiene dos valores o tiene dos raíces. Uno de ellos es x1, el otro es x2. El valor de x2, como podemos ver, va a ser un valor negativo. Esa raíz es un valor negativo. Como estamos hablando de magnitudes lineales, nos damos cuenta que las magnitudes lineales no son negativas. Entonces, ese resultado de x queda anulado, quedándonos solamente que el valor que da solución a esta ecuación de segundo grado, el único valor que podemos tomar es el de x1, es igual a menos 1 más la raíz cuadrada de 5 sobre 2. Ok, entonces regresamos a aquello de donde partimos. Y tomamos esta razón que está aquí, de dos segmentos. La volvemos a anotar de este lado. Y la podemos reescribir ahora en función de los valores que asignamos para los segmentos, siendo AC el segmento que va desde A hasta C, que dijimos que tenía valor de la unidad. Y siendo AB el segmento que va desde A hasta B y que le asignamos el valor de X. Como ya hemos encontrado el valor de X anteriormente en el procedimiento en el que utilizamos la fórmula general, este valor de X, lo que vale X lo vamos a sustituir aquí, quedándonos de esta forma. Convertimos esta unidad en un entero fraccionario, dejándolo como un medio para poder hacer una división de fracciones. Hacemos la división de fracciones y obtenemos esta expresión. De acuerdo a alguno de los axiomas de los números reales, usamos el de conmutatividad para poner esta expresión de modo contrario. O sea que el término que es positivo lo ponemos primero y este término que es negativo lo ponemos después. Ahora, con el objetivo de eliminar esta raíz cuadrada, multiplicamos este binomio por su binomio conjugado. Pero para que no se altere la expresión que tenemos, multiplicamos tanto el numerador como el denominador por el binomio conjugado del denominador. Realizamos la operación correspondiente. Al multiplicar numeradores, voy a tener dos veces la raíz cuadrada de 5 más 1 sobre esta expresión, que es el producto de un binomio por su binomio conjugado. El producto de estos dos resulta ser una diferencia de cuadrados. Y el chiste o lo importante de esta diferencia de cuadrados es que este cuadrado que acabo de obtener aquí me va a permitir eliminar la raíz cuadrada que tiene el 5, quedándome de esa forma. Entonces puedo resolver el denominador. Tengo 5 menos 1, que es 4. Divido 2 entre 4, obteniendo un medio. Y eso, a lo que acabamos de llegar, es el maravilloso número dorado. Es el número de Dios. Bueno, este número, que es igual a la raíz cuadrada de 5 más 1 sobre 2, al tener dentro de sí la raíz cuadrada de un número primo, resulta ser un número irracional. Entonces es un número que tiene un infinito de decimales no periódicos. Nunca vamos a poder escribir todos los decimales que tiene phi. Bueno, y ese es el número irracional. ¿Qué tiene de interesante este número? Bueno, pues resulta que este número se llama, para empezar, se llama phi, en honor a uno de los más grandes escultores griegos llamado Fidias, quien en sus obras utilizaba esta proporción para dotarlas de inigualable belleza. Bueno, resulta también que este número, y también algo que se deriva de él, que es el triángulo dorado, el rectángulo dorado, ya que tiene las proporciones de la proporción divina, se encuentra en muchas partes de la naturaleza. Se encuentra
en el ciclón, en el tornado, se encuentra en algunas de las partes del cuerpo. Ajá. Se encuentra también la estrella, ajá, en muchas representaciones en la naturaleza. Muchísimas de las más grandes obras, de las más bellas, ajá, de los más grandes artistas, utilizan esta proporción. ¿Mm? Y esto es el número phi. Te agradezco mucho tu atención. Y quédate con esto. Siempre que tú veas algo que te parece atractivo a la vista, algo que te parece atractivo al oído, una persona que te parece atractiva, de algún modo, la proporción áurea debe de estar en esa persona. ¿Sabías que Johann Carl Friedrich Gauss fue un niño prodigio que supo de todas las matemáticas y por ello es llamado el príncipe de los matemáticos? Nació un 30 de abril de 1777 en Brunswick, Alemania, y murió el 23 de febrero de 1855 en Gotinga, Alemania. Se cuenta que cuando él tenía 3 años, su padre estaba haciendo una contabilidad y el pequeño Gaussito le corrigió las cuentas. Con 3 añitos, ¿te das cuenta? Otra anécdota de Gauss: cuando tenía alrededor de 10 años, el profesor castigó a toda la clase y les pidió que sumaran de 1 al 100 para entretenerlos y que no lo molestaran. Gauss, muy listo, en unos segundos le dio la respuesta correcta, obteniendo la fórmula para obtener la suma de los n primeros números. ¿Quieres saber cómo lo resolvió? Veamos lo siguiente. Gauss. Gauss primero realizó la suma de 1 más 100 igual a 101, 2 más 99 igual a 101, 3 más 98 igual a 101 y así sucesivamente, hasta llegar al 50 más 51 igual a 101. La fórmula de Gauss es número entre 2, número más 1. Pitágoras fue un matemático y filósofo griego que vivió entre los años 580 a.C. y 495 a.C. Además, fundó una escuela que le llamó la Hermandad Pitagórica, o también conocida como los matemáticos. Pensaba que los números contenían contenidos ocultos que podrían explicar al universo y a la armonía. Hizo grandes aportaciones en numerosos campos como la astronomía y la música y la filosofía y las matemáticas. Fue el primero en establecer una relación entre las matemáticas y la música. Buenos días, yo explicaré acerca de las aportaciones de Pitágoras. Pitágoras formuló el conocidísimo teorema que lleva su nombre, según el cual la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pitágoras transformó el estudio de la geometría en una educación liberal, examinando los principios de la ciencia desde su comienzo y probando los teoremas de una manera inmaterial e intelectual. Él fue quien descubrió la teoría de los irracionales y la construcción de las figuras cósmicas. Podemos usar el teorema de Pitágoras para encontrar la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo si conocemos la longitud de sus catetos, es decir, si conocemos las longitudes de A y B, podemos encontrar C. Ahora les mostraré la fórmula de Pitágoras, que es a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada, donde a y b son los catetos y c es la hipotenusa. De esta fórmula del teorema de Pitágoras podemos deducir las fórmulas para calcular el cateto y la hipotenusa directamente. Esto es una operación algebraica donde se despejan a, b y c y se obtiene la siguiente fórmula: a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Ahora les diré una pequeña frase de Pitágoras. No digas pocas cosas en muchas palabras, sino muchas cosas en pocas palabras. Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. No hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma. Gracias. A continuación les explicaremos dos ejemplos aplicados en la vida diaria, uno de parábola y otro de elipse. En este caso de parábola les explicaremos un problema en la vida diaria. Un puente construido en forma parabólica tiene un claro de 120 pies y una altura máxima de 25 pies. Encuentra la altura del arco a distancia de 10. Como pueden notar, ya tenemos la gráfica donde el vértice está en el origen de 0,0 y donde tenemos 120 pies distribuidos en los dos lados de negativo y positivo. Ya teniendo estos datos, buscamos la tabla correspondiente a la forma de las parábolas con vértice en el origen y que abre para abajo.
encontramos que la forma sería x al cuadrado igual a menos 4py. Y bueno, si conozco ya algunos puntos de la parábola, puedo elegir cualquiera. En este caso yo elegí menos 60, menos 25. Bueno, sustituyendo valores tenemos 60 al cuadrado es igual a menos 4p por menos 25. Ahora lo que haremos es multiplicar los signos negativos, que es menos 4p y menos 25. En este caso se pasan a positivos, ya que menos por menos es más. 60 al cuadrado me da 3600 dividido entre 25 es igual a 4p y esto me va a dar 144. Con esto ya tenemos lo necesario para escribir la fórmula general de esta parábola. Esta sería x cuadrada igual a menos 144y. Ahora, como no conocemos cuánto vale y para sacar la altura de claro, tenemos que hacer otra operación que en este caso sería 10, y. Bueno, ya teniendo nuestra coordenada, que en este caso sería 10, y, sustituimos valores, que en este caso sería 10 al cuadrado igual a menos 144y. Bueno, ahora resolvemos operaciones, que en este caso sería 10 al cuadrado, que sería igual a 100. Y pues el 144 pasaría dividiendo, que sería 100 entre 144, y esto nos daría un resultado de menos 0.69. Bueno, menos 0.69 sería lo que vale y. Y en este caso, menos 0.69 sería el valor de y es negativo porque va hacia abajo. Y la coordenada de 10, y ahora sería 10, menos 0.69. Entonces aquí la altura a 10 metros del vértice sería igual a 25 menos 0.69, que esto da igual a 24.31 pies, que pues esta vendría siendo la respuesta. Ahora les explicaré el ejemplo de la elipse en la vida cotidiana. Cada 31 de diciembre se acostumbra a realizar un baile de fin de año en la comunidad de La Lira, en Pedro Escobedo, Querétaro. El lugar que se utiliza para realizarlo es la explanada de la unidad deportiva. La forma que tiene la explanada es rectangular, pero colocan mesas alrededor y en la parte central dejan un espacio de forma elíptica para que bailen los asistentes. Juanita y Luis bailaron toda la noche y en total dieron 50 vueltas. Juanita terminó muy cansada y le preguntó a Luis, ¿cuánto habremos recorrido? Bueno, vamos a ayudarle a Luis a calcular lo que recorrieron. Si las medidas elípticas son, la parte más larga es de 20 metros y la parte más corta de 16 metros. El cálculo del perímetro de una elipse es aproximado, ya que se requiere de utilizar integrales muy complicadas. Existen fórmulas que aproximan el perímetro con un 5% de error, siempre que el semieje mayor A no sea muy grande al semieje menor B. Una vez sabiendo que la parte más larga es de 20 metros y la parte más corta es de 16 metros, entendemos que el semieje mayor A es de 10 metros y el semieje menor B es de 8 metros. Para esto utilizaremos la fórmula 2 por pi por raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado sobre 2. Sustituimos los valores de A y B y nos quedaría 2 por pi por raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 8 al cuadrado sobre 2. Esto sería igual a 2 por pi por raíz cuadrada de 100 más 64 sobre 2. Que esto sería igual a 2 por pi por raíz cuadrada de 164 sobre 2. Y haciendo esta operación nos da un resultado de 56.86666. Entonces, para calcular la distancia total recorrida, multiplicamos 50, ya que fueron las vueltas que dieron, por 56.86666, que nos da un resultado de 2.864.38 metros. Y si queremos convertir este resultado a kilómetros, nos da 2.84 kilómetros. Entonces se recorrieron aproximadamente 2.84 kilómetros.
Lizeth y nosotros somos el equipo 4 y a continuación preparamos una presentación donde explicaremos a detalle el tema de hipérbola de la materia geometría analítica. Les pido poner atención ya que al final resolverán ejercicios en clase. Primeramente tenemos que saber qué es y cómo se define. La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancias hacia dos puntos fijos siempre es constante. Tal vez les parezca complicado, pero entraremos en contexto al trazar la hipérbola y observar cuáles son sus elementos. Ahora bien, antes de enseñarles a dibujar la hipérbola les mostraré varios ejemplos. En esta primera imagen lo que observan es una hipérbola. Si ustedes prestan atención, el dibujo no son más sino estas dos líneas, es decir, estas dos curvas. Cabe mencionar que algunos dicen que son parábolas, pero no son dos parábolas, parece que son dos, sin embargo tienen características un poco diferentes. Ahora, esta también es una hipérbola, y si miran lo que cambia no es mucho, lo que usualmente cambian son las distancias entre las dos. Entonces, pueden cambiar las distancias, pero el gráfico a final de cuentas sigue siendo similar. Obviamente también puede estar dibujada de forma vertical. En este caso nosotros vamos a ver las hipérbolas que su eje principal o bien eje real va vertical u horizontalmente, que son gráficas como las que hemos visto. Del mismo modo veamos los pasos para trazar una hipérbola. El primer paso es dibujar un rectángulo alargado o más parecido a un cuadrado. Puede estar de la primera forma con la base más larga que la altura o bien con la altura más larga que la base. El paso número 2 es trazar las asíntotas. Ya hecho el cuadrado trazaremos esta línea que pasa por el vértice hacia su vértice opuesto y esta otra que hace lo mismo con los otros dos vértices. Estas dos líneas se llaman asíntotas que me sirven para graficar la hipérbola. Ahora, en este rectángulo siempre van a haber dos puntos que son los vértices que pueden estar aquí o aquí, dependiendo para dónde vaya la hipérbola. Y de esta manera, como se muestra en la imagen, quedaría una hipérbola dibujada. Pasemos a la fase de solución al ejemplo. Entonces, ya sabiendo los pasos, empezaremos a realizarlo. Primeramente colocaremos un punto que sería el centro de mi hipérbola. En este caso lo llamamos con la letra O. Recuerden que las hipérbolas pueden ser verticales u horizontales. En este caso dibujaremos una línea horizontal. Ahora ubicaremos los vértices sobre esta línea, porque voy a trazar una hipérbola que abre horizontalmente. Entonces colocaremos los vértices a la misma distancia que el centro. Ahora bien, si bien nos damos cuenta, ya nos vamos dando una idea del trazado de cómo va a ser mi rectángulo. Entonces, digámoslo así, ya conocemos la base del rectángulo, la medida desde el centro hasta el vértice se le llama A, y obviamente la otra medida también se le llama A. Esto quiere decir que desde un vértice hasta el otro miden 2A, y a esta medida se le llama eje mayor. Ahora, los focos tienen que estar a la distancia del centro. Por lo tanto, el otro lado también debemos ubicar el otro foco a la misma distancia. Algo que debemos tener claro es que siempre los vértices tienen que ir más cerca que los focos y la distancia desde el foco hasta el centro siempre se llama C. Por ende, la otra distancia desde el centro hasta el foco se le llama C, o sea que la distancia de un foco hacia otro foco sería 2C, y esta se le llama la distancia focal, pero la distancia más importante de estas dos que hemos visto es la del foco, es decir, la C. Por eso dibujaremos un círculo que tenga su centro en el centro de la hipérbola y que pase por los focos. Entonces quedaría un círculo de esta forma. El círculo es trazado, porque de ahí se deriva un radio que si bien recordamos esa medida era C, por ende si hacemos otro radio también mediría C, y en donde sea que tracemos ese radio va a medir C. Vamos a fijarnos que en un punto de la circunferencia forma un triángulo rectángulo, entre el centro, el vértice y el punto, y por ser un triángulo rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que si bien recordamos es C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Ahora bien, estos 4 puntos clave nos sirven para trazar el rectángulo. Como pueden observar en la siguiente imagen, el rectángulo fue trazado gracias a los 4 puntos. El segundo paso es que ya podemos trazar las asíntotas. Procederemos a trazar nuestra hipérbola. Acordémonos que si los vértices estuvieran arriba y abajo, la hipérbola iría hacia arriba y hacia abajo,
En este caso, esta es una hipérbola que tiene su eje principal paralelo al eje X. Ahora, ya que tenemos trazada la hipérbola, volvemos a lo que les dije al inicio. ¿Qué es la hipérbola? La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos, o sea, esta línea verde que está conformada por millones de puntos cuya diferencia de distancia hacia dos puntos fijos. Por lo tanto, ¿cuáles son los puntos fijos de la hipérbola? Los focos, por ejemplo. Si seleccionamos cualquier punto de estos de la hipérbola de esta línea verde y si observamos la distancia desde este punto hasta el foco y la distancia desde ese mismo punto hacia el otro foco, entonces lo que dice la hipérbola, o sea, al realizar una resta entre las dos distancias, obviamente a la distancia mayor le quitamos la distancia menor y entonces nos quedaría la diferencia. Ahora seleccionaremos este otro punto de la hipérbola. Entonces nuevamente miramos esta distancia desde este punto hacia el foco y lo mismo hacia el otro foco, y si hacemos la resta entre esas dos distancias me tiene que dar igual siempre y nos queda exactamente la misma distancia. Por último comprobamos con este otro punto, siempre recordando que a la distancia mayor se le quita la distancia menor y siempre nos dará una constante. Ahora recordemos que al igual que la parábola y la elipse hay una línea que pasa por el foco y toca, en este caso la hipérbola, y se le llama lado recto. Por último, en resumen, la distancia de vértice a vértice, o sea 2A, se le llama eje mayor. La otra distancia desde el foco hacia el centro, que a esa distancia se le llama C, sería 2C, llamada distancia focal, recordando que esas dos distancias van paralelas al eje real. Ahora bien, aquí se traza otro eje que se llama eje secundario o eje imaginario, pero generalmente no hay que trabajar mucho con ese eje. Y por último, recordemos que se forma un triángulo rectángulo que, como ya vimos, es con las medidas A, B y C, y bien podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Espero les haya gustado la primera sección de introducción a la hipérbola. ¿Sabías que Johannes Kepler, astrónomo mejor conocido por su descubrimiento de las órbitas elípticas de los planetas y sus 3 leyes del movimiento planetario, ingenió una manera de calcular la capacidad máxima de sólidos con formas curvas, como en un cilindro? Su intriga se dio en el banquete de su boda. El vinatero medía el vino del barril usando una vara que introducía diagonalmente en el barril por la piquera de la parte central para comprobar hasta dónde el vino manchaba la vara, para así poder cobrar el vino. Kepler se preguntó si esto daba el mismo resultado con barriles de distintas formas y temió que lo estuvieran engañando. Así que gracias a esto creó su propio método basándose en el método de Arquímedes de infinitesimales. Kepler concluyó que el método que usó el vinatero era erróneo e injusto, ya que no todos los cuerpos tienen las mismas dimensiones, y el método infinitesimal que desarrolló lo vio como pilas de capas finas con poca altura, un método más acertado. La banda de Moebius, uno de los objetos matemáticos más famosos dentro y fuera de la propia matemática. Una superficie ordinaria tiene dos caras. Esto se aplica a las superficies cerradas como la esfera y el toro, y a las superficies con contornos curvos, como un disco o un toro que se haya quitado un trozo. Las dos caras de una superficie tal podrían pintarse con colores diferentes para distinguirlos. Si la superficie es cerrada, los dos colores nunca se junten. Si la superficie tiene límites curvos, los dos colores se encuentran solamente a lo largo de estas curvas. Un bicho que se arrastra sobre tal superficie y tuviera prohibido cruzar las curvas límites, si existen, siempre quedaría en la misma cara. Moebius hizo el sorprendente descubrimiento de que existen superficies con una sola cara. Lo más simple de estas superficies es la llamada banda de Moebius, formada tomando una larga tira rectangular de papel y uniendo sus extremos después de darle media vuelta. Un bicho que se arrastra sobre la superficie, andando siempre por la misma parte media de la tira, llegará en la posición original en el lado inferior. Cualquiera que se comprometiera a pintar una cara de la banda de Moebius podría hacerlo, introduciendo toda la tira en un bote de pintura. Otra propiedad curiosa de la banda de Moebius es que su entorno está formado por una simple
curva cerrada. La superficie ordinaria de dos lados, formada uniendo los extremos de un rectángulo sin retorcerlo, tiene dos contornos curvos distintos. Si esta última tira se corta a lo largo de la línea central, se rompe en dos tiras distintas de la misma clase, pero si se corta la banda de Moebius a lo largo de esta línea, encontramos que queda una sola pieza. Resulta difícil para cualquiera que no esté familiarizado con la banda de Moebius predecir este comportamiento tan contrario a la intuición de lo que debería suceder si la superficie que resulta de cortar la banda de Moebius a lo largo de la línea media se corta otra vez a lo largo de dicha línea media. Se forman dos tiras separadas pero entrelazadas. Es fascinante jugar con tales tiras, cortándolas de parte a parte a lo largo de las líneas paralelas al contorno a distancias de media, un tercio, etc. Ciertamente la banda de Moebius merece un lugar en la instrucción geométrica elemental. ¿Sabías que en 1812 se intentó encontrar un método por el cual se pudiera realizar cálculos automáticamente por una máquina, eliminando así los errores debidos a la fatiga o aburrimiento que sufrían las personas encargadas de compilar las tablas matemáticas de esa época? En 1822 se propuso la creación de la máquina diferencial, máquina que permitía reducir multiplicaciones y divisiones complejas a sumas y restas por medio de gran número de engranajes que hasta imprimía los resultados. La máquina diferencial estaba diseñada para procesar números de hasta 50 dígitos. Entre los años 1833 y 1842 se diseñó, pero no fue construido, la máquina analítica, la cual tenía como objetivo calcular funciones analíticas. Su diseño teórico contenía dispositivos de entrada, procesador aritmético, memoria donde los números podrían ser almacenados, unidad de control y mecanismo de salida. El desarrollador de estas ideas fundamentales fue Charles Babbage, matemático e ingeniero británico que nació el 26 de diciembre de 1791 en Londres, Reino Unido, que gracias a su diseño de la máquina analítica se considera que Babbage creó la primera computadora del mundo. Otros inventos que realizó fueron los planos de la impresora. Planteó restablecer el sistema franqueo-postal que hoy en día conocemos, creó el avisador de partos de las vacas y un aparato que permite examinar el globo ocular. Babbage murió el 18 de octubre de 1871 a la edad de 79 años debido a una insuficiencia renal. La ecuación más bella. La ecuación más bella fue formulada en 1747 por Leonhard Euler. Es conocida como identidad de Euler. Esta incluye los 5 números más importantes de las matemáticas: el 0, que es neutral en la suma y resta; el 1, que es neutral en la división y multiplicación; o exponente de Euler, con un valor de 2718, el número clave del crecimiento y del crecimiento exponencial; y raíz cuadrada de -1 es el número imaginario fundamental. Pi, con un valor de 3.141592, la proporción de un círculo, de una circunferencia y su diámetro presente en muchas ecuaciones físicas y matemáticas.
Leonhard Euler nació el 15 de abril de 1707 en Basilea, Suiza, y murió en San Petersburgo. Matemático suizo, uno de los más grandes de todos los tiempos. Trabajó en todas las ramas conocidas en su época y a todas aportó algo. Pasó su infancia en Regent, un pueblecito en las cercanías de Basilea. En 1720 matriculó en la Facultad de Filosofía y más tarde en Teología en la Universidad de Basilea, alcanzando el magíster en Filosofía en 1724. Se presentó en la Catedral de Física, pero fue rechazado por su juventud y ese mismo año recibió una mención honorífica de la Academia de Ciencias de París a su trabajo Disposición óptima de los mástiles de un barco, aunque nunca había visto navegar un barco. En 1725 cursó medicina con la esperanza de obtener una plaza en San Petersburgo, pero al mismo tiempo de su llegada a Rusia moría la emperatriz Catalina I, fundadora junto con su esposo Pedro I, el Grande de la Academia, que estuvo a punto de sucumbir en los nuevos gobernantes. Ese mismo año se alistó en la Marina rusa con el grado de lugarteniente y allí emprendió los principales aspectos relativos a la estructura y funcionamiento de las naves, llegando a convertirse en una verdadera autoridad naval. En 1730 abandonó la Marina debido a que le concedieron la Catedral de Física y en 1733 de las Matemáticas que había dejado su amigo Daniel. El 27 de diciembre de 1733, a los 27 años, se casó con Katarina, hija de un pintor sueco, con la que tuvo 13 hijos, de los que sobrevivieron 5, 3 hijos y 2 hijas. De los 5 supervivientes, tuvo 32 nietos. En 1773 murió su mujer y se volvió a casar con Salomé Abigail, hermanastra de su mujer. En 1727 a 1741 trabajó para el gobierno ruso como director del Departamento de Geografía y como comisario de pesas y medias. Así participó en el análisis cartográfico de Rusia. Resolviendo un problema, perdió su vista del ojo derecho a los 33 años. Fue llamado a Berlín por Federico II de Prusia, que le ofreció una cátedra en su academia. Euler solicitó permiso al gobierno ruso para trasladarse a Berlín y este no solo le concedió, sino que siguió pagándole sus honorarios de academia en San Petersburgo. Se incorporó a Berlín en 1741, enviando sus memorias a la Academia de Prusia y a San Petersburgo. Aunque Federico el Grande no fuera un entendido en matemáticas, apreciaba el trabajo de Euler y le creó una serie de trabajos prácticos como acuñación de monedas, conducciones de agua, montepios de viudez, instalación de juegos de agua. Su estancia en Berlín no fue feliz, perdió su otro ojo y el rey prefería a los intelectuales. Aún así estuvo residiendo 25 años en la corte de Federico el Grande. En 1776, Catalina de Rusia le enviaba a volver a la Academia de San Petersburgo. Euler decide volver, aunque los medios le advierten de que el riguroso clima de la capital rusa le haría perder por completo la vista. Es recibido en San Petersburgo como una gran personalidad. En 1773 recobra la vista, después de someterse a una operación, pero no tarda en volver a perder, y así vivió 17 años con ceguera. Aunque el ciego no dejó su trabajo, primero empleaba una pizarra y más tarde dictaba a sus colaboradores las publicaciones. En 1777 su casa fue destruida por un incendio, pero gracias al conde de Orlov se salvaron sus manuscritos. Pasó sus últimos días jugando con sus nietos y discutiendo las últimas teorías sobre el planeta Urano. Murió el 8 de septiembre de 1783.